Bueno, ya estamos aquí con Daniel Estico, gracias por estar. Está también López Murphy, gracias por haber venido. Un gusto de estar con ustedes. Bueno, Daniel, primero el primer pantallazo o resumen general de la información que se tiene hasta ahora de las nuevas medidas. Bueno, la nueva medida es que hoy varió un poco la tónica de la conferencia habitual del jefe de gabinete, Jorge Capitanich, y se presentó con el ministro de Economía, Axel Kicillof, y dijo en 30 segundos: liberamos el mercado, el cepo cambiario para las operaciones de ahorro de los residentes y vamos a bajar del 35 al 20% el anticipo a cuenta de ganancias en las compras de esas tenencias de divisas por parte de los residentes. Punto aparte. No hubo resolución de la AFIP, no hubo presencia del presidente del Banco Central, no hubo hoy un comunicado formal del Ministerio de Economía de cómo se va a instrumentar la medida y cuáles son los alcances. Por lo tanto, es muy bueno que esté acá presente Ricardo López Murphy, porque como yo, pinta canas y tenemos larga experiencia de qué ha pasado en el pasado cuando hay grandes correcciones del tipo de cambio. Recordemos que hace 3 días el dólar oficial estaba en 6.89 y hoy el Banco Nación abrió la pizarra en 8.15. Cuando hay saltos cambiarios del 15, 20% en 3 días, 60% en un año, la economía se paraliza y wait and see. Es decir, se pierde toda referencia de precios, el consumidor sabe que van a aumentar los combustibles, que van a aumentar las tarifas. No sé si va a ocurrir ahora, claro, pero esa es la historia argentina, entonces quiere anticipar compras. Los empresarios dicen: yo no sé si voy a poder reponer al precio al que estoy vendiendo, y trata de paralizar las ventas. Y entonces ese cuadro termina en recesión, etcétera. Por eso justamente es muy bueno que esté Ricardo con nosotros. Tratemos de analizar o de entender qué significa este cambio del gobierno, qué es lo que refleja en relación a la política del gobierno. Bueno, yo creo que lo que refleja es que los últimos 2 días la situación se había salido de cauce, es decir, habían perdido control de la situación. Y con esta medida intentan, creo yo, retomar cierto control del mercado financiero y cambiario, y por intermedio de ellos de la tasa futura de inflación. Creo yo que la medida es muy parcial. Yo espero que en realidad lo que hace la medida es decretar hoy una suerte de feriado. Nadie va a operar hasta que sepamos cómo se opera el lunes. Eso en alguna medida les ha dado 72 horas de tiempo para pensar. Espero que las usen eficientemente. ¿Qué quiere decir esas 72 horas lo que tienen que hacer? A mí me parece que ahí hay que darle a los ahorristas una alternativa al dólar. Yo creo que el gran problema es que los ahorristas sienten que los van a despellejar, que los van a despedazar. Claro. Entonces, me parece que hay que darle una alternativa, y yo voy a proponer algo acá que lo he estado proponiendo, pero ustedes con este programa probablemente alcancen mucha mayor difusión, que es darle a los ahorristas un depósito a plazo fijo igual que le dieron a las cerealeras. A las cerealeras, ¿qué le han dado? Le han dado un depósito que se ajusta por el tipo de cambio oficial. Entonces, ahí le dieron a las cerealeras la posibilidad de operar. Bueno, yo digo, démosle a todos los argentinos un depósito similar a 3 meses, 6 meses. Con el mismo interés, o sea, ajustable a la, si a la quieren modificación un poco del tipo de menos, cambio porque oficial. las grandes operaciones son menos costosas de hacer, pero digo, yo creo que muchos argentinos ahorrarían en pesos ajustables por dólar al tipo de cambio oficial si el depósito se hace a 3 meses, 6 meses, con un 1%, 2% encima del dólar, es decir, de interés anual. Con eso alcanzaría. Claro, porque uno piensa, el lunes todo el mundo va a ir a comprar dólar, todo el mundo que puede, bueno, los ahorristas, ¿no? Ese es el punto, María Julia. Todo el mundo que esté en blanco, ¿no? Todo el mundo que esté en blanco, que es, digamos, no es un tema menor, son el 65% de la economía. O sea, totalmente. 2 de 3 argentinos o 2 de 3 empresas en la Argentina operan en blanco, así que es la mayoría. Pero el interrogante que se plantea también para el lunes, y a ver si coincidís conmigo, Ricardo, es que el gobierno ha habilitado el canal para la demanda de dólares por parte del público residente. No ha instrumentado hasta ahora ninguna medida para captar oferta. Vos estás diciendo una alternativa. Ahora, yo me acuerdo, cuando vos mencionabas esta alternativa de un dólar link o algo parecido, digo, el que tenía dólares recibirá dólares, y vino la especificación asimétrica. Bueno, entonces digo, ¿no hace falta un plan de fondo? Yo estoy de acuerdo, pero yo estoy tratando de cosas que se puedan hacer de acá al lunes, que son muy prácticas. No estoy
proponiendo nada nuevo. Estoy diciendo, lo que le dieron a la cerealera, universalicémoslo. Bien. Eso es muy importante. O sea, que no sea una cosa para una élite, para un grupo, sino para todos los ciudadanos. Igualdad ante la ley. Claro. Es una cosa ley muy pareja, ley rigurosa. El único negocio no sea comprar dólares. Exactamente. Yo creo que las tasas de interés hay que ajustarlas. O sea, qué sé yo, si el Banco Central sale a tomar al 30, 31, 32%, que es más o menos la tasa de inflación que tenemos, eso generaría también una expectativa a la gente que no va a ser saqueada. Acá el drama que tenemos es que todos los ahorristas creen que el gobierno los va a saquear, cosa que yo también creo, si no hacemos algo. En segundo lugar, el gobierno tiene que arreglar el desequilibrio fiscal. Ese es un tema, porque es la madre de todo el problema. Acá el fisco ha volado el desequilibrio, pero ha volado. Yo creo que la gente no es consciente de lo que ha volado. Ese es el punto, Ricardo. ¿Cómo le transmitimos a la gente cuál es el impacto de este desequilibrio fiscal tan grande que estás viendo en el impacto del bolsillo de la familia? Bueno, lo que ha ocurrido es que el fisco, para ser financiado, ha generado un cañoducto del Banco Central. ¿Cómo era tanto lo que emitieron el año pasado para darle plata al fisco que la gente no absorbía ese dinero? Entonces, ¿cómo financiaron al fisco? Perdiendo 13.000 millones de dólares de divisas. Bueno, no lo podemos volver a perder. Claro. O sea, no las tenemos para perder. En realidad este problema viene de muchos años, pero estuvo tapado por un precio de la soja espectacular. Es decir, si la soja tuviera hoy $800, estaríamos de fiesta, algunos hablarían de la región de Cristina, estarían jorobando. Como se terminó el viento de cola, la fiesta terminó. No es que están mal las condiciones externas, sino que no siguieron subiendo para tapar los desquicios. Los errores que veníamos cometiendo. Yo digo, plantear un programa, no parola, digamos, no decir cosas, sino un programa que sea práctico, que diga, el primer trimestre al fisco le vamos a dar tanto, el segundo trimestre le vamos a dar tanto, y eso se va a financiar de esta manera. O sea, una cosa, todos los que somos especialistas sabemos cómo se hace eso para que lo creamos. ¿Y cómo se monitorea? Y cómo se monitorea y que sea fácil seguirlo, no con index truchado, una cosa que sea fácil. A mí me parece que ese paquete, que es el primer paso, resolvería la incertidumbre del lunes. Si no hay nada de esto, lo que yo creo es que los ahorristas van a ir desesperados a hacer cola a comprar. Ahora, Ricardo, en el 2002 la economía, como ocurría en los 70 con el Rodrigazo, como ocurrió a la salida de la hiper en 89-90, a toda una gran devaluación le siguió después un pass-through, un traslado a precios, pero depende cómo se maneje, el traslado a precios puede ser del 20% o puede ser del 100%. Sí, recordemos cómo fue que lo hizo Duhalde, porque eso es importante. Duhalde devaluó de 1 a 4 y no aumentó salario y jubilaciones. Fue pero probablemente el ajuste más feroz que yo vi en mi vida, en la historia de mi vida. O sea, quitaron a la jubilación y los salarios el 75%. ¿Ustedes se acuerdan de la discusión que había en la convertibilidad, que si le sacamos un 7, un 10%, ahí le sacaron un 75% de saco. Exacto. Nomás. Sin Fue anestesia. el peor ajuste que en términos... Ahora, eso hizo que esa bruta devaluación no se pasara a precio, porque la economía entró en un declive, una picada terrible, una caída del producto, una explosión de la indigencia. Yo espero que eso no sea el camino. Por eso acá hay que calibrar y me parece muy importante, yo antes de hacer esto hubiera resuelto la paritaria docente. Yo vengo planeando que se resuelva en diciembre. ¿Por qué en diciembre? Pues si el gobierno hace los anuncios, tiene tiempo para negociar en enero, finalizado enero, ya sabemos con la paritaria docente, eso es lo que pone la política de ingreso de todo el sector público y eso facilita que empiecen las clases. Bueno, ahora justamente los gremios están pidiendo paralizar las paritarias porque no saben tampoco, así como los que quieren vender no saben a qué precio, los gremios no saben qué pedir tampoco. ¿Y qué hacemos con las inicio de clases? Digo, porque los gremios van a pedir resolver ese problema. Exactamente. Yo digo, bueno, ahí hay distintos mecanismos de solución. Hay que prever una inflación, hay que prever... Yo me acuerdo en épocas de altísima inflación, ustedes se deben acordar, los aumentos eran mensuales. O sea, ¿te acuerdan el tablón de Grispon, que era 12, 13% por mes a cada uno? Bueno, yo digo...
eso no, a mí no me parece que sea el mejor mecanismo, pero para la coyuntura sería ellos tienen que buscar algún mecanismo para poner en orden y encuadrar esto. Bien, ahora la historia muestra, sobre todo, para no ir tan atrás, pero un poco la salida del 2002, este brutal ajuste, no derivó todo a precios, se devaluó 300%, o sea, el tipo de cambio pasó de 1 a 3 finalmente. Al final, primero pasó a 4. Pero uno pasó a 1,40, después se fue a 4 pesos y después se empezó a estabilizar, sobre todo cuando Duhalde anuncia la normalización institucional y dice que va a haber elecciones. Y cuando empezó a subir la soja a lo loco en el mercado. Y aparte coincidió con la subida de la soja. Acuérdense, la salida fue que la soja empezó a volar. Claro, pero aún así la economía terminó ese año con una caída de casi el 11% del PBI. Cuando uno mira la experiencia del paso del 74 al Rodrigazo del 75, la economía venía al 3 y pasó a caer 4, o sea, la brecha fue 8 puntos, acá fue la brecha más de casi 15 puntos de PBI, o sea, tuvimos menos impacto inflacionario, pero un impacto más recesivo. La pregunta es, ahora, Daniela, ¿qué escenario puede ocurrir? Vos y yo nos acordamos, pero el grueso de la audiencia no se va a acordar. Recordá que en el año 74, el año 75, de nuevo cayeron mucho los precios de intercambio, de las commodities, de las cosas que nosotros exportábamos. Eso lo puso al gobierno en una situación límite. Digo esto porque la gran ventaja que hay hoy, al respecto al 2002, al respecto al 89, respecto al 75, es que los precios son formidables. Claro. O sea, nosotros tenemos una circunstancia espectacular. Claro, afuera. Bajaron 15 de un pico, pero claro, estamos... pero son precios espectaculares. O Entonces, sea que eso nos da una previsibilidad más absolutamente, optimista. yo diría que una situación muy manejable. Si los precios estuvieran a los precios que yo estaba cuando yo era ministro de Hacienda, ahí era muy difícil, porque los precios en vez de ser 4,70 como es ahora, era 1,40. Entonces claro. Es una situación extremadamente difícil, que yo no me explico cómo la manejamos. Va a parecer una burla, tan bien, claro. Porque la situación era tan crítica, tan terrible, que no sé cómo la manejamos para que no fuera más explosiva. Claro, entonces, López Murphy, usted por un lado planteaba que a cortísimo plazo, al lunes, habría que dar algunas otras herramientas para que no se vayan todos los ahorristas al dólar, por un para lado. Crear eso, y además porque eso daría una señal muy poderosa. Porque si usted el lunes no ve una gran demanda en los bancos, va a ser una señal muy constructiva y tratemos de que lo sea. Yo no lo hago, yo estoy tratando de ser lo más constructivo posible, estoy tratando de ayudar hasta hacer el programa. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un riesgo muy grande de que la situación se espiralice. Entonces, tratemos de ayudar a buscar formas de canalizar los problemas de manera que no se nos vayan de las manos. Y del lado de la oferta, Ricardo, aparte del público residente que estás habilitando un bono, un instrumento, un plazo fijo en dólares, para las empresas, ¿no habría que buscarle también un incentivo? Si usted trae dólares, yo le voy a permitir pagar dividendos, voy a referir, darle alguna señal para la inversión extranjera. Acá un economista muy cercano al gobierno, yo diría uno de los ideólogos de esto, que es Aldo Ferrer. Ajá. Aldo Ferrer ha propuesto, ha dicho dos cosas que no se le ha prestado atención, pero como yo lo leo con cuidado, le presto atención. Aldo Ferrer ha dicho, tenemos un terrible atraso cambiario, cosa que yo coincido, que eso fue un error terrible. Y lo segundo, dijo, esto no se puede resolver con un solo tipo de cambio, vamos a un tipo de cambio comercial y uno financiero. Liberemos el financiero y mantengamos más control del comercial. Eso resolvería los problemas que Daniel está tratando de resolver, que es no solo vender dólares, sino comprar dólares. Porque ¿qué ocurriría ahí? Si en vez de cepo y todas esas cosas pusiéramos un dólar financiero, habría mucha gente que a 12, 13 va a vender. Y entonces eso generaría, sobre todo empresas, habría, habría un funcionamiento mucho más ordenado. Todos los turistas extranjeros que hoy andan desesperados buscando cuevas, venderían en los bancos y en las casas de cambio, se normalizaría. Yo creo que esa propuesta de Ferrer es mejor que lo que están haciendo. Bien. Mejor sería un buen programa, pero eso ya es más complicado. ¿Y la segunda cosa? Dijo dos cosas interesantes, Ferrer, dijo usted. Bueno, la segunda cuestión que Ferrer plantea es que hay desequilibrios, y esos desequilibrios hay que resolverlos. O sea, acá se han gestado desequilibrios importantes. Y si no los atendemos, que es básicamente el problema fiscal. Le voy a hacer un punto que usted lo va a ver con claridad. Cada vez que devaluamos, los subsidios estallan. Porque acuérdese que nosotros todo el gas que compramos lo compramos al exterior.
Entonces, si el dólar sube, el precio está fijo, la parte que es subsidio sube mucho más que la devaluación. Claro, es más los pesos que tiene que poner el gobierno para subsidiar. Eso es como una bola explosiva. Un círculo vicioso. Tengo un minuto para explicarlo. Sí. No, y sobre todo... Mire, básicamente, en gas y electricidad nosotros gastamos 100.000 millones. Exacto. Pagamos con tarifas 33.000 y pagamos con subsidios 66.000. Exacto. Si el tipo de cambio sube 50%, o 66% para hacerme la cuenta más fácil, que es lo que sube históricamente hoy, en los si últimos sube 12 meses. 66%, el subsidio sube 100%, porque en vez de 66.000 voy a tener que poner 132.000. ¿Me siguen la cuenta? Claro, lógico. Es decir, yo pasé de 100 a 166, y la diferencia, los 30.000 siguen fijos, el subsidio, entonces, el subsidio sube mucho más que la devaluación. ¿Y eso cómo se...? Bueno, es que eso no habría que haber llegado a subsidiar gas que no tenemos, o sea, no lo hace ningún país del mundo. Ahora, mire, pero en todo el mundo se castiga el consumo de energía por el problema ambiental, por la contaminación, por la congestión. O sea, en el mundo el consumo de energía, todo el problema del medio ambiente, todo el problema del cambio climático, todo el problema de las extremas temperaturas, requiere que la energía sea escarecida, que sea costosa, que la gente gaste en otra cosa. Exacto. No, perdón, que estaba hablando. No, finalmente yo te preguntaba, el combustible, sea el gas, sea las naftas, etcétera, tiene un alto componente impositivo. Absolutamente. Entonces digo, ¿no tendría también el gobierno...? Tiene sobre todo el combustible líquido. Ese no es el que está el problema. Ajá. El problema no está en lo que vende YPF. El problema, en parte está. El problema está en gas y electricidad. Okay. El problema es más duro que lo que acabo de explicar. O sea, estos 10 años me ha acumulado uno descalabro extraordinario, porque en ese precio yo no estoy computando las inversiones que hay que hacer. Claro. Porque acá una de las formas que se financió esta fiesta fue, nos comimos la reserva de gas y petróleo que había y nos comimos la reserva eléctrica. Entonces ahora, a la menor aumento de temperatura nos quedamos sin electricidad. Claro, porque no hice la inversión en consecuencia. Los secretarios de energía que han estado estudiando el problema, por ejemplo, de Gran Buenos Aires, hay que poner 2.500 millones de dólares. Eso no está puesto en mis números. No está puesto lo que tenemos que invertir para hacer centrales eléctricas. O sea, ¿cuál fue la fiesta del populismo? Fue comerse el capital. Claro. Por eso nos esperan años complejos. No digo difíciles por los precios internacionales. El mundo está creciendo a un ritmo espectacular. Yo acabo de recibir el último análisis del crecimiento mundial del Fondo Monetario y ha subido la tasa de crecimiento del mundo espectacularmente. O sea, estamos en un mundo espectacular, con una mala praxis doméstica muy severa. En un ratito vamos a seguir conversando con López Murphy, también vamos a ver qué está pasando en las redes con Adrián Bono, pero antes vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos.